Buenas tardes, mi nombre es Catalina Laura Muñoz Serrano, soy estudiante de la Universitat Oberta de Cataluña y doy comienzo a la presentación de mi trabajo fin de máster, titulado Intervención educativa ante el TDAH a través del desarrollo de capacidades en relación a la teoría de las inteligencias múltiples. A lo largo de la presentación podremos encontrar los siguientes apartados: introducción con el concepto de inteligencia, de TDAH, el de teoría de las inteligencias múltiples, los tipos de inteligencia y los objetivos planteados. El de método, donde encontraremos los participantes, datos relevantes, instrumentos, actividades y procedimientos. El apartado de resultados, donde podremos encontrar la verificación de conductas, las facilidades y dificultades encontradas según las diferentes inteligencias, el resultado de las actividades motivadoras, así como la comparación de resultados. Más tarde encontraremos el apartado de discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Comenzaremos el apartado de la introducción resaltando la finalidad del estudio, que ha sido mejorar la calidad educativa ante dificultades de aprendizaje basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. En este caso específico nos hemos centrado en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad a través de un estudio realizado a un caso en concreto que tiene TDAH y dislexia. Al basarnos en la teoría de las inteligencias múltiples, debemos entender el cambio que ha habido en el concepto de inteligencia a partir de los años 80. La inteligencia pasa a ser de única a ser múltiple. Ya no solo se cree que el ser humano es inteligente cuando supera un test que mide el coeficiente intelectual, sino que existe en cada individuo un conjunto de capacidades que varían de manera independiente en cada uno de nosotros según nuestras experiencias. Por lo tanto, Gardner concibe la inteligencia como algo que cambia y se desarrolla en función de las experiencias que el individuo pueda tener a lo largo de su vida. Hemos de tener en cuenta que otros investigadores, entre ellos Hoffman y Miller en 1980, ya sostuvieron que la inteligencia es el resultado de la interacción entre los factores biológicos y los ambientales, y por lo mismo es educable. Dentro de esta multitud de inteligencias, Howard Gardner destacó 8. La inteligencia lingüística, que es la capacidad para manejar y estructurar los significados de las funciones de las palabras y del lenguaje. La inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad del individuo para razonar de forma lógica y resolver problemas. La inteligencia espacial, capacidad para percibir con exactitud el mundo visual y espacial, para realizar transformaciones a las percepciones iniciales y para recrear aspectos de la experiencia visual propia. La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad para utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción, para crear un nuevo producto, para compartir el juego, refiriéndose a las cualidades cognitivas de uso corporal. En cuanto a la inteligencia musical, Howard Gardner destacó que es la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre, a la frecuencia y a la melodía, así como aislar sonidos en agrupamientos musicales. También destacó la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de conocer la identidad personal, los propios sentimientos y pensamientos, las fortalezas y debilidades, así como las competencias y defectos de uno mismo. La inteligencia intrapersonal, por otro lado, es la capacidad de percibir y comprender al resto de las personas, descubrir las fuerzas que las impulsan a sus actuaciones y sentir empatía por el prójimo, responder así de manera adecuada ante los diferentes estados de ánimo del otro, los temperamentos, las emociones y motivaciones de los demás. Y la inteligencia naturalista, capacidad de carácter universal justificada por la existencia de extensos sistemas lingüísticos y taxonómicos que existen en diferentes culturas a la hora de clasificar plantas y animales. Lo importante de esta teoría es que cada individuo es capaz de desarrollar cada una de estas inteligencias a un nivel adecuado, interactuando siempre unas con otras. En ello es en lo que está basado este proyecto. Una vez analizada la teoría en la que se va a basar el proyecto, debemos entender el tipo de trastorno que está provocando fracaso escolar en nuestro participante, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Según Fernández, profesor instructor del Centro de Neurociencia de Cuba, en 2017 lo describe como una alteración del sistema nervioso central que provoca en el niño no solo inquietud, sino incapacidad de atención durante un periodo de tiempo indeterminado y exceso de actividad, en principio incontrolable. A este trastorno hay unas conductas asociadas tales como agresividad, baja autoestima, problemas de aprendizaje, escasas relaciones sociales, problemas de tipo impulsivo e incluso alteración del sueño. Los objetivos e hipótesis que pretendemos conseguir serían, por lo tanto, los siguientes.
Analizar qué tipo de dificultades se encuentra un niño con TDAH tanto en el desarrollo de las materias en el centro educativo como en su día a día familiar y social. Proporcionar un proyecto de intervención a través del desarrollo de las diferentes inteligencias para mejorar su calidad educativa y, por lo tanto, mejorar su estado de ansiedad y dificultad de relación social. Demostrar la mejoría de la calidad de aprendizaje a partir de la puesta en práctica de la intervención diseñada. Evidenciar que las estrategias utilizadas por el profesorado tienen un papel muy importante en el desarrollo de las capacidades de un alumno con TDAH y demostrar, por lo tanto, que en un centro educativo debe ser un lugar en el que los educandos aprendan, a través del desarrollo de las inteligencias múltiples, a solucionar problemas, a crear, a descubrirse a sí mismos y a los demás, a enfrentarse a situaciones reales. Un lugar lleno de posibilidades en el que puedan desarrollar su pensamiento crítico y creativo y no sean encasillados por las dificultades que presentan. El método utilizado para la consecución de los objetivos está basado en la observación directa del participante y de su entorno, en el diseño de instrumentos y recogida de información, en un proyecto de intervención y ser totalmente objetivos a la hora de valorar al participante. Los principales participantes que han colaborado en nuestro proyecto han sido el niño, sus padres, la tutora del centro educativo, los maestros relacionados con el aula, especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje del centro escolar, la especialista en audición y lenguaje privada que asiste al niño y su maestra de baile. Datos relevantes desde los que partimos son la preocupación que desde casa se tuvo en cuanto el niño cursó primero de primaria. Una preocupación que se trasladó a la escuela y que en los primeros años, los primeros cursos, la escuela dio respuesta de que era un niño nervioso y que hablaba mucho en clase. Partimos de una documentación por un diagnóstico de un especialista privado que nos comunica que el niño tiene TDAH unido a dislexia. Este informe fue presentado en el centro, cuya respuesta fue que ya se había avisado al orientador que le pasaría en la documentación y que se les avisaría cuando se le fuera a hacer un diagnóstico en el centro al niño. Para poder realizar nuestra intervención hemos tenido en cuenta los siguientes instrumentos: información recogida del diagnóstico del especialista, entrevista a los padres del niño, entrevista a la tutora del centro educativo, observación directa del niño con la finalidad de discriminar sus dificultades y facilidades en cada una de las 8 inteligencias propuestas por Gardner, transcripción de grabaciones de audio del niño. Lo que han pretendido las actividades propuestas en nuestro proyecto de intervención es introducir facilidades y motivaciones del niño a un tipo de actividades en las que encuentra dificultades y desmotivación. En el desarrollo de las actividades se han tenido en cuenta los 2 principales contextos en los que se desarrolla el niño. En la escuela, por ejemplo, se han presentado problemas matemáticos enfocados al baile, puesto que es una de las mayores motivaciones del niño. Se han incluido dibujos abstractos y manualidades en las clases de plástica. Se ha recordado y transcrito conversaciones que se han tenido con maestros o incluso con compañeros. Se ha incluido un tiempo saltando ante el cambio de una materia a otra en gran grupo. Toda la clase lo han hecho para cambiar de la materia de matemáticas a lengua, por ejemplo. Se han realizado dibujos propios ante textos que no tenían imágenes, bien de los libros que se trabajan en el centro educativo o incluso de textos que se le ha ido repartiendo en diferentes clases. Se le ha realizado una agenda de tareas para casa que revisaban cada uno de sus profesores. Se han realizado juegos de memory, de imágenes unidas a palabras, o por ejemplo se ha hecho el juego del teléfono roto en gran grupo, en el grupo aula, versión escucho y escribo lo escuchado. El siguiente participante lee lo que ha escrito el anterior y dice lo que lee al siguiente compañero al oído, así consecutivamente. Se han llevado a cabo actividades de lógica basadas en la robótica, puesto que era otra motivación del niño. O también se han realizado actividades en el huerto escolar relacionadas con lectoescritura y lógico-matemática. Por otro lado, en casa se han llevado a cabo actividades relacionadas con las que se hacían en la escuela. Por ejemplo, revisar la agenda escolar después de descansar media hora tras la comida, o incluir actividades de arte en sus actividades extraescolares. El niño eligió la alfarería. Recordar y transcribir conversaciones que se han tenido con mamá, con papá o con sus hermanos. También se ha incluido el tiempo saltando toda la familia antes de comenzar a hacer los deberes escolares, o la realización de dibujos propios ante textos que encuentra en su casa. Se le ha permitido asistir una tarde más a su club de baile siempre y cuando fuera ir realizando todas las tareas escolares en casa.
Se ha llevado el juego de memory a casa también para jugar con sus padres y con sus hermanos. También se ha realizado el juego del teléfono roto en familia, la misma versión que en la escuela escucho y escribo lo escuchado, y actividades extraescolares de robótica. Por lo tanto, el procedimiento que se ha seguido ha sido el siguiente. Primero, la recogida de información. Información sobre el niño, información sobre los padres, sobre las actividades que se desarrollan en el colegio y sobre las actividades que desarrollan los especialistas que tratan al niño. Segundo, la clasificación de dificultades y facilidades que presenta el participante, según cada una de las inteligencias múltiples y basándonos en las dificultades que presentan los niños con TDAH según Orjales en el año 2000. Por último, se ha llevado a cabo el proyecto de intervención. Para poder visualizar con más claridad los resultados obtenidos, los hemos clasificado en 4 grandes apartados. Primero, verificación de conductas TDAH y relacionadas con dislexia. Segundo, facilidades y dificultades encontradas en el participante. Tercero, actividades motivadoras del proyecto de intervención, tanto en la escuela como en la casa. Y por último, comparación de resultados de conductas generales en el participante antes y después del proyecto de intervención. En la verificación de conductas podemos observar que nuestro participante presenta características comunes a los niños TDAH que recoge Orjales Villar en el año 2000. Se han analizado tanto las conductas que presenta en casa como las conductas que presenta en la escuela. En cuanto a las facilidades y dificultades del participante, las hemos presentado independientemente según cada una de las inteligencias que nos propone Gardner. Junto a la inteligencia lingüística podemos observar que presenta facilidades en las habilidades sociales, en escuchar historias, que tiene buena comunicación con los demás. Sin embargo, presenta dificultades tales como un retraso lectoescritor, la memoria de trabajo a corto y a largo plazo, ansiedad ante la lectura, en la ortografía y en el vocabulario. En cuanto a la inteligencia lógico-matemática, las facilidades que hemos encontrado es el buen sentido causa-efecto o que suele preguntar cada una de las dudas que tiene en cuanto a los problemas matemáticos. Las dificultades que encontramos son la lentitud a realizar las operaciones y los juegos de lógica matemática les suelen aburrir. En cuanto a la inteligencia espacial, tiene facilidades ante mapas conceptuales, fantasías, presentaciones visuales sobre todo con pictogramas reales y construcciones y robótica. Las dificultades que encontramos están en el dibujo y en la lectura sin imágenes. En la inteligencia física y cinestésica encontramos facilidades en cuanto al deporte, al baile, la dramatización, experiencias táctiles. Sin embargo, presenta dificultades tales como inquietud ante la quietud o la artesanía. En cuanto a la inteligencia musical, encontramos facilidades en las melodías, en la respuesta ante los sonidos musicales, el ritmo, puesto que le gusta el baile. Sin embargo, tiene una dificultad que, debido a su disfonía, aunque le gusta cantar, muchas veces no puede hacerlo. En cuanto a la inteligencia interpersonal, encontramos facilidades bastantes como la conversación, es consejero de sus compañeros, tiene bastante sentido común, le gusta asistir al club de baile, tiene muchas amistades y empatía con los demás. Dificultades en este aspecto no hemos encontrado ninguna. Al contrario que en la inteligencia intrapersonal, en la que hemos encontrado sobre todo dificultades, puesto que es dependiente en la realización de las tareas escolares, en la autodisciplina, en la expresión de sentimientos, tiene un autoconcepto negativo. En la inteligencia naturalista, sin embargo, no hemos encontrado ni facilidades ni dificultades, puesto que él mismo nos expresaba que no era de su interés. Por ello, el introducir actividades de huerto escolar en sus actividades escolares, de tal manera que al ir desarrollándolas podamos despertar esta capacidad que ahora mismo tiene adormecida. En cuanto al resultado de las actividades motivadoras que se han incluido en nuestro proyecto, podemos ver cómo ha habido un cambio positivo tanto en casa como en la escuela. Por ejemplo, en casa, antes de la intervención, la respuesta positiva era menor que la respuesta negativa, cosa que después de la intervención, la respuesta positiva aumenta considerablemente en cuanto a la respuesta negativa. En la escuela podemos observar que el cambio ha sido incluso mayor, puesto que antes de la intervención la respuesta positiva era bastante más pequeña que la respuesta negativa, cosa que ha dado un vuelco hacia el lado positivo después de nuestra intervención. Si nos fijamos en la siguiente gráfica de comparación de resultados, podemos observar cómo la mayoría de conductas negativas del participante han disminuido. Por ejemplo, la conducta agresiva ha pasado de un 20 a un 10%.
La baja autoestima ha pasado de un 45 a un 20%. Los problemas de aprendizaje han pasado de un 60 a un 30%. La depresión ha pasado de un 15 a un 1%. Los miedos que presentaba en casa han pasado de un 5 a un 1%. La alteración del sueño ha disminuido de un 10 a un 5%, igual que los trastornos de oposición que presentaba en casa, de un 10 a un 5%. La dificultad de atención nos sorprende bastante, puesto que ha pasado de un 70 a un 40%. En cuanto a la finalización de tareas, ha pasado de un 85 a un 50%. En cuanto a la pérdida de objetos, ha pasado de un 35 a un 10%. El tic nervioso de las manos le ha bajado de un 40 a un 15%. Consigue estar más tiempo sentado, puesto que su incapacidad de estar sentado ha pasado de un 60 a un 40%, así como el habla excesiva de la que se quejaban los maestros ha pasado de un 65 a un 20%. En cuanto a las respuestas precipitadas, también ha bajado de un 85 a un 40%. Ahora el niño piensa antes de responder, aunque a veces duda en sus respuestas. En ocasiones responde de manera precipitada y luego se corrige él mismo. Esto antes no pasaba. En cuanto a la aceptación de normas, ha pasado de un 50 a un 10%. Su disfonía es lo único que queda igualado a lo que tenía antes de la intervención. Está en un 40% y estaba en un 40%. En cuanto a la dificultad de la grafía, también podemos ver una pequeña mejora, puesto que ha pasado de un 45 a un 40% de errores. Y por último, nos sorprenden los datos recogidos en cuanto a las migrañas, puesto que han pasado de un 65% a un 20%. En el apartado de discusión veremos que la interpretación de los resultados obtenidos nos lleva a hacer las siguientes comparaciones y verificaciones en cuanto a las hipótesis y objetivos planteados en este estudio de un caso en concreto. Primero, encontramos en el participante la mayoría de dificultades relacionadas con el TDAH según Orjales 1999. Segundo, un proyecto de intervención basado en las capacidades más desarrolladas en el participante, partiendo de la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, ha disminuido sus dificultades. Tercero, incorporar actividades motivadoras ha mejorado la calidad educativa del participante. Cuarto, las estrategias utilizadas por los maestros tienen un papel muy importante en el desarrollo de capacidades de los niños con TDAH. Y quinto, el centro educativo debe ser un lugar de aprendizaje a través del desarrollo de cada una de nuestras posibilidades, capacidades, inteligencias, un lugar en el que cada alumno pueda desarrollar su pensamiento y ninguno sea encasillado por las dificultades que puedan presentar. De tal manera que quedan conseguidos y demostrados cada uno de los objetivos o hipótesis que nos planteábamos en la introducción de dicho proyecto. En cuanto a las conclusiones, podemos observar que el participante ha mejorado sobre todo en algunos aspectos, por ejemplo, el aumento de su autoestima o la realización de tareas y juegos, gracias a la modificación en la base de las actividades apoyándonos en las motivaciones del niño. En cuanto a los procesos lectoescritores, también ha mejorado bastante, presentando la lectura de una manera divertida unida al dibujo. En cuanto a los ejercicios matemáticos o la memoria, también encontramos buenos resultados, debido a la división de tareas, introducción de temas motivadores en los problemas, ejercicios de memoria y ordenación de pensamientos y tareas a través de una agenda. Y también vemos un aspecto positivo en cuanto a su nivel de actividad, puesto que se han introducido más actividades corporales a lo largo de su jornada. Por lo que estudiar las capacidades y dificultades de un participante basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner y apoyándonos en ella para mejorar la calidad educativa de un niño que padece TDAH y dislexia ha mejorado el día a día de ese niño. Estas conclusiones nos llevan a decir que sería importante tener en cuenta la aplicación práctica de este estudio para futuros casos e insistir en que desde la educación se puede llevar a cabo el cambio ineludible para adaptarse a las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Así como se debería diseñar un proyecto de intervención apoyado en este que continúe a lo largo del curso y observar si se siguen consiguiendo resultados positivos con el participante. Pero tenemos que tener en cuenta que al realizar el estudio de este caso nos hemos encontrado con una limitación evidente, que ha sido el tiempo. De poder haber continuado, hubiéramos observado si el estado de mejora del participante se alargaba en el tiempo o si ha sido resultado de la innovación del momento.
Con estos resultados, y debido a que la mayoría de actividades se han hecho en gran grupo, llegamos a la conclusión de que sería muy interesante también poder observar si el estado de mejora se ha dado solo en el participante o si ha hecho algún efecto en el resto de alumnos que están en el mismo aula que él, para que nuestro participante no se sintiera demasiado observado. Para finalizar, dejo las referencias bibliográficas más importantes en las que se ha basado mi proyecto de intervención, entre las que destacar, como no, a Howard Gardner.